El hombre era claramente el jugador más fuerte calificado para convertirse en un dios, pero renunció a ello decididamente y eligió vivir entre la gente común. Activó la carta de reversión del tiempo sin dudarlo. Los dioses malvados no podían comprenderlo. Poder supremo, vida eterna, dominio sobre el universo, y lo abandonó todo porque había perdido demasiado en el camino, su familia, amigos y amada. ¿Estaba el camino a la divinidad realmente destinado a ser solitario? No era la vida que él quería. Y lo que los dioses malvados nunca podrían saber era que múltiples seres divinos residían dentro del cuerpo de este hombre. Hace 20 años, un juego llamado el Día del Encarcelamiento descendió sobre la Tierra trayendo desastre y oportunidad. Los humanos eran seleccionados a la fuerza y al azar para participar. El juego consistía en innumerables mazmorras con diferentes reglas y dificultades. Completarlas otorgaba cartas poderosas que podían cambiar el destino, pero aquellos que fallaban pagaban con sus vidas, quedando atrapados para siempre dentro del juego. Lo que originalmente fue un pasatiempo creado por dioses cósmicos malvados pronto enloqueció a innumerables humanos con ambición, cada uno creyendo que podía derrotar al jefe final, obtener una carta de rango S y convertirse en el ganador definitivo. Sin embargo, al final, solo este hombre sobrevivió. Pero tal divinidad no era lo que él realmente deseaba, así que rechazó la oferta. Su desafío enfureció a los dioses malvados, quienes intentaron destruir el planeta en el que vivía, pero calcularon mal, pues el hombre poseía una carta que ni siquiera los dioses malvados podían controlar. La carta de reversión del tiempo, un as bajo la manga que había guardado para el momento adecuado. Podía reiniciar el tiempo, borrar los recuerdos de todos excepto los del usuario y restaurar el mundo a su estado original, otorgando una oportunidad para reescribir el destino. Los dioses malvados no podían hacer nada al respecto. Cuando la carta se activó, el tiempo mismo comenzó a retroceder. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró acostado en una cama de hospital. Se miró sus propias manos. Realmente había regresado. Entonces una voz llegó a sus oídos. Sao 11, ¿viste esas cosas malas otra vez? Era la voz de su madre. Ella lo miraba con preocupación. No tengas miedo. Mamá está aquí. En su vida anterior, desde que fue arrastrado al juego del Día del Encarcelamiento, nunca había vuelto a ver a su madre despierta. Su conciencia había quedado atrapada en el juego, dejando su cuerpo real en estado vegetativo. La última vez que ella le había hablado con claridad había sido hacía muchos años. La abrazó con fuerza. Mamá, te extrañé tanto. Ella no sabía por qué él se había puesto tan emotivo de repente y lo consoló con dulzura. En el fondo, se preguntaba si la condición de Sao 11 había empeorado. El nombre del hombre era Luosi, un paciente internado en el hospital psiquiátrico de la ciudad de Kinsan, diagnosticado desde niño con un severo trastorno de identidad disociativo, múltiples personalidades. Su mente siempre estaba llena de varias voces, pero nadie le creyó jamás. Así que estaba atrapado en el hospital. Anhelaba trabajar, anhelaba amar, pero esos deseos parecían insignificantes. Todos los demás podían vivir una vida normal, mientras que él no, pero no le quedaba mucho tiempo. Solo quedaban 34 minutos antes del descenso. El día del encarcelamiento arrastraría a la fuerza la conciencia del jugador al juego. Si uno fallaba, nunca regresaría a la realidad. Los novatos siempre eran arrojados a la mazmorra de principiantes de rango E, así que tenía que escribir cada método que recordaba para completarla. Planeaba terminarlo en 10 minutos. Necesitaba escribirlo de forma lo suficientemente simple para que su madre lo entendiera y pudiera sobrevivir. Y necesitaba 2 copias, una para Insai también. Su madre le dijo que no escribiera demasiado. El doctor dijo que necesitaba descansar. Había estado enfermo desde la infancia. Su padre quiso abandonarlo, pero su madre insistió en tratarlo. Después de agotar todos sus ahorros, su padre aún así abandonó a la familia. Su madre lo crió sola, a menudo enseñándole a leer después de largos y agotadores días. Solo después de perderlo todo se dio cuenta de que una vez había poseído todo lo que importaba. Así que esta vez, reuniría cada carta con un solo objetivo, salvar este mundo y masacrar a esos dioses malvados. Justo en ese momento, Kingsai entró corriendo con una caja de fruta, gritando, «Sisai, vine a verte de nuevo. Traje tus naranjas favoritas». Suin era el único amigo que Luosi había tenido. Cuando Luosi era niño, lo molestaban mucho y Suin siempre intervenía para protegerlo. Así es como se hicieron amigos. En su vida anterior, Suin murió en una mazmorra mientras lo ayudaba a completarla. En esta vida, Luosi nunca permitiría que esa tragedia volviera a ocurrir. Suin notó rápidamente que algo andaba mal y preguntó, «¿Estabas escribiendo? ¿Una novela? Me encantan las novelas».
Déjame leerla. Lucy respondió que era un manual de Gon Ji. Confundido, Swin dijo, ¿pero el doctor no te prohibió jugar videojuegos? Luo no tuvo más remedio que decir que era un juego que tenía que jugar. Creyéndose astuto, Swin adivinó, ya entiendo. Una obra maestra triple a que debes jugar aunque el mundo entero intente detenerte, ¿verdad? Más o menos, dijo Lucy, entregándole 2 cuadernos. Este está casi terminado. Léelo con atención. Luego ve con mi mamá y deja que lea esta copia. Le recordó a Swin que lo leyera en serio. Cualquier cosa que pudiera recordar podría salvarle la vida más tarde. Swin todavía sentía que Lucy actuaba extraño hoy, pero de todos modos aceptó para proteger a las personas que le importaban y derrotar a los dioses malvados. Lucy tenía que convertirse de nuevo en el jugador más fuerte, completar cada mazmorra y reunir las 15 cartas de rango S ocultas en el mundo del juego. En el día del encarcelamiento, completar mazmorras y matar monstruos otorga a los jugadores cartas que van desde el rango E hasta el rango S. Cartas de objeto, cartas especiales, cartas de arma, cartas de estado, todas capaces de otorgar habilidades poderosas. Pero solo había 15 cartas de rango S en total, cada una única e imbuida de poderes especiales que ni siquiera los dioses malvados podían controlar por completo, como la carta de reversión del tiempo. Estas cartas eran la oportunidad predestinada de Lucy. Solo al reunirlas tendría una oportunidad contra los dioses malvados. Cuando solo quedaba 1 minuto para que descendiera el día del encarcelamiento, le dio un último vistazo a la foto. Cuando llegó la hora, el mensaje del sistema resonó: felicitaciones. Has sido seleccionado como jugador del primer lote del día del encarcelamiento. Cargando mazmorra, extrayendo alma, pensó Lucy. Esta vez, protegería todo lo que atesoraba, completaría cada mazmorra y volvería a estar en la cima. Luego acabaría con esos dioses malvados que jugaban con su mundo. Bienvenido al mundo del día del encarcelamiento. Disfruta tu juego. Jugador Lucy cargando. Mazmorra inicial de rango E, compañía de la masacre. Escena generada. Transferencia de alma completada. Eliminando recuerdos reales del jugador. Preparando para implantar recuerdos del escenario. Pero al segundo siguiente, apareció una advertencia. El sistema seguía repitiendo. Advertencia, no se pudieron eliminar los recuerdos reales del jugador. Advertencia, eliminación fallida. El juego falló como si estuviera congelado. Luego apareció otro mensaje, generando jefe de mazmorra. Ahora puedes explorar libremente la mazmorra. El sabor familiar, la receta familiar. Las mazmorras del día del encarcelamiento eran extremadamente similares al mundo real. En la mazmorra de principiantes, los recuerdos reales de los jugadores serían borrados, haciéndoles creer que este mundo era el real, ya que todo era igual que en su vida anterior. Lo siguiente que Lucy tenía que enfrentar era la mazmorra de rango E, compañía de la masacre. Para completarla, tenía que derrotar a 3 monstruos de nivel jefe. Cada jefe tenía habilidades diferentes y la dificultad aumentaba bruscamente, algo brutal para cualquier jugador novato. Lucy abrió su panel de estado personal. Todos los atributos, habilidades y objetos estaban en 0. En este estado, era un completo novato. Derrotar a 3 jefes ahora era imposible. Primero tenía que activar sus estadísticas de jugador. En cuanto a esa bendición no identificada, podría estar relacionada con por qué conservó los recuerdos de su vida pasada. Entonces una posibilidad vino a su mente. Recordó una misión secundaria oculta en esta mazmorra. Si obtenía las cartas de estadísticas de esa misión y planeaba con cuidado, completar la mazmorra no estaba fuera de su alcance. Todavía quedaban más de 10 minutos antes de que la mazmorra comenzara oficialmente, aún había tiempo suficiente. Aún había algo que molestaba a Lucy, la voz que escuchó en el momento de su renacimiento. Esa voz había resonado en sus oídos desde la infancia como una ilusión, pero esta vez podía entender su intención más claramente que nunca. Lo que dijeron estaba relacionado con salvar la tierra y derrotar a los dioses malvados. Para vencer a esos seres, quizás solo trabajando junto a ellos podría tener éxito. Si el tiempo se reiniciará y ellos conservaran sus recuerdos, definitivamente podrían derrotar a los dioses malvados la próxima vez. No, quizás el que regresó al pasado podría persuadir a la versión de sí mismo que carecía de recuerdos. Pero, ¿qué significan realmente sus palabras? Implicaba que, además del poder de las 15 cartas de rango S, también podría obtener el poder de ellos. Lucy entonces entró en un baño. Aquí era donde tenía que conseguir la misión secundaria oculta y el cofre de recompensa. Aviso del sistema. Has llegado a una coordenada especial. Misión secundaria oculta activada. Abrió la puerta de una patada con fuerza.
La cosa que estaba dentro saltó de miedo. Aviso del sistema. Cubículo oculto del baño de hombres abierto. Criatura de leyenda urbana detectada, fantasma cobarde. A pesar de llamarse fantasma cobarde, la cosa se atrevió a mirarlo fijamente. Lucy no tenía intención de consolar a tal criatura. Su expresión se ensombreció mientras espetaba, lárgate o te arrancaré la cabeza. El fantasma cobarde casi muere del susto. Con un chillido, se dio la vuelta y huyó. Aviso del sistema. Has derrotado a la criatura de leyenda urbana fantasma cobarde. Su cofre del tesoro ahora te pertenece. Un cofre misterioso, recompensa o susto. Desafortunadamente, sin una llave, no se podía abrir. Lucy se burló. ¿Quién es él? Un viajero en el tiempo del futuro no necesitaba llave. Abrirlo de un pisotón, problema resuelto. Sosteniendo las 3 cartas en su mano, recordó cuántos jugadores en su vida anterior fueron engañados por la información de la llave y perdieron la oportunidad. El miedo y las suposiciones eran los verdaderos obstáculos. Se suponía que esto era una victoria fácil al principio del juego. Resultaron ser 3 cartas de atributo, vitalidad, fuerza y agilidad, suficientes para activar sus estadísticas de jugador. Las usó sin dudarlo. El impulso fue débil pero inconfundible. Con esto, ahora tenía la fuerza básica para enfrentarse a los 3 jefes. Su panel de estado básico ya había cambiado. Activar las estadísticas significaba que se convertía oficialmente en un jugador real. Incluso en el nivel 1, esos atributos no eran algo que un humano ordinario pudiera igualar. Para probar su nueva fuerza, Lucy golpeó la pared sin dudarlo. La pared destrozada le dio una idea general de su poder de combate actual. Combinado con su experiencia de combate de la vida pasada, completar la mazmorra de principiantes ahora sería mucho más fácil, pero esto estaba lejos de ser suficiente. Para derrotar a esos seres y proteger el mundo, necesitaba cada gramo de poder que pudiera usar, incluido el poder del misterioso dueño de la voz. Mirando el panel que mostraba una bendición no identificada obtenida, supo que necesitaba resolver esto primero. Lucy le gritó al sistema, «Oye, el que me bendijo, ¿fue el dueño de esas voces? Respóndeme». Soltó una risa autocrítica. Por supuesto, probablemente no respondería. Para su sorpresa, llegó una respuesta. «Eso depende de ti». Una enorme sombra apareció ante él y se desvaneció con la misma rapidez. La voz de la sombra resonó. «Te hemos estado observando». Lucy se quedó helado por un momento y luego preguntó, «¿Quiénes son ustedes? ¿Esa bendición fue de ustedes? ¿Por qué ayudarme?». La sombra respondió, «Solo un pequeño truco. Si quieres ayuda de verdad, muéstranos primero tu valor». Luego desapareció por completo. Solo un último mensaje quedó flotando. «Ve a luchar, muchacho. El tiempo se acaba». Lucy se sintió aliviado. Al menos su existencia estaba confirmada. Habló con firmeza. «Necesito su poder. Probaré mi valía. Miren con atención». Al mismo tiempo, el sistema anunció que el jefe estaba a punto de descender. Le siguió otra advertencia. Cuando la cuenta regresiva termine, los jugadores que estén lejos de su puesto de trabajo serán juzgados como si hubieran fallado la etapa. Lucy corrió inmediatamente de vuelta a su puesto de trabajo. En el camino, pasó junto a 2 jóvenes que se quejaban a gritos. Odiaban los juegos y gritaban que si no los dejaban salir pronto, destrozarían este lugar de porquería. Como era de esperar, siempre había idiotas que no podían comprender la situación. En el momento en que la cuenta regresiva llegó a 0, las cabezas de los 2 hombres explotaron. Todos los demás estaban aterrorizados. ¿Qué estaba pasando? ¿Fue por esa cuenta regresiva? Esto es real. Pero solo Lucy lo entendía. Romper las reglas en el día del encierro significaba morir rápido. La puerta se cerró de golpe. Alerta del sistema. Advertencia. El jefe del área se acerca. Todos los jugadores busquen armas disponibles inmediatamente y prepárense para enfrentar al jefe de esta etapa, la unidad del equipo de limpieza. La gente de abajo maldecía a gritos. ¿Así que el jefe nos encerró solo para hacernos pelear contra él? ¿Qué clase de juego enfermo es este? Déjenos salir. De repente, un espeluznante JR sonó. Lucy sabía que el primer jefe había llegado. En esta mazmorra de rango E, la única estrategia era derrotar a cada jefe que apareciera. Liderando al grupo estaba una anciana de la limpieza que se reía JE y anunció, «Es hora de limpiar la basura». Era una capitana de limpieza de nivel 2, jefa de rango E. Resistencia, 1. Agilidad, 2. Fuerza, 4. Habilidad, bonificación, más 2. Armas, escoba de hierro de rango E y recogedor afilado. Habilidad, especialización en limpieza NV.1, fuerza más 1 al usar armas tipo escoba o recogedor.
El resto eran monstruos de rango E, trabajadores de la limpieza. Sus 3 estadísticas base eran 1, armados con escobas de hierro de rango E y sin habilidades. Justo entonces, una voz arrogante resonó por la habitación, burlándose de que los monstruos de rango E apenas eran monstruos. Quien hablaba era un musculoso cabeza hueca. Flexionando los brazos, gritó, ya que esto es un juego, ¿cuántos puñetazos puede aguantarme un jefe tan escuálido como ese? No tengan miedo, todos. Cuando acabe con ellos, los sacaré a todos de aquí. Viendo lo despistado que estaba, Lucy le advirtió amablemente, no vayas. A esas cosas no se las puede juzgar con sentido común. No actúes precipitadamente. Él lo sabía muy bien. Incluso si solo eran de rango E, mientras sus estadísticas estuvieran por encima de 0, los humanos normales no tenían ninguna oportunidad. Intentar vencer a un jefe con estadísticas reales usando nada más que fuerza bruta era pura fantasía. Pero el cabeza hueca no solo ignoró su advertencia, sino que se burló de él. Cállate. Fuiste el último en entrar corriendo. Si no hubieras tenido suerte, tu cabeza ya habría explotado. ¿Por qué tienes que darme consejos? Lucy se quedó sin palabras y solo pudo pensar, realmente no se puede hacer entrar en razón a alguien que está pidiendo morir. Mientras tanto, el cabeza hueca estaba convencido de que lo había resuelto. Pensó, he jugado a montones de juegos. Esa tabla de clasificación bloqueada obviamente depende de cuántos monstruos mates. Si me muevo primero, conseguiré el primer puesto. Un juego de alto riesgo que arrastra a la gente a la fuerza tiene que dar recompensas increíbles. Razonó él. Si completo esta partida, podría volver al mundo real como multimillonario y llegar directamente a la cima de la vida. Su lógica no estaba del todo equivocada, pero Lucy estaba casi seguro de que el tipo nunca vería ese día. El cabeza hueca entonces cargó contra la anciana de la limpieza, blandiendo el puño y gritando, conviértete en parte de mi fortuna. La anciana le enseñó una lección brutal. Su vida fue el precio de la matrícula. Todos los demás estaban atónitos, sin poder procesar lo que acababa de suceder. El equipo de limpieza no les dio tiempo para reaccionar. Se abalanzaron sobre la multitud, riendo de forma espeluznante. Hora de limpiar. La gente solo podía correr para salvar sus vidas, gritando, no, no me maten, no se acerquen, no quiero morir. Después de todo, eran monstruos. Suplicar no significaba nada para ellos. Todo lo que conocían era la masacre. La basura es basura. Tenemos que limpiar hasta el último trozo. J.E. Si hubiera un premio al empleado del año, lo ganarían seguro. La gente que era perseguida ya no tenía tiempo para quejarse. Solo gritaban, ¿qué demonios es este lugar? Sáquennos. Ayuda. Que alguien nos ayude. Viendo cómo se desarrollaba el caos, Lucy supo que era hora de actuar. Corrió hacia adelante. Lucy dijo fríamente, tu oponente soy yo. En el momento en que habló, le dio un puñetazo al monstruo limpiador directamente en la cara y lo mandó a volar. En este mundo, solo hay una forma de superar una mazmorra, contraatacar y matar al jefe. Si querías volverte más fuerte, obtener cartas de rango S y finalmente derrotar a esos dioses malignos. Eliminar a estos jefes de bajo rango era un paso necesario. La multitud se sorprendió una vez más al ver que alguien estaba atacando a los monstruos. ¿Quién es tan fuerte? A ese tipo musculoso lo derrotaron de un golpe antes. Espera. Ese monstruo parece que todavía puede moverse. El limpiador que había apartado de un puñetazo murmuró desde el suelo, limpiar la basura. Lucy no dudó. Dio un paso adelante y asestó otro golpe final, deteniéndose solo cuando el cuerpo de la criatura comenzó a desvanecerse en partículas. Lo sabía claramente, una recompensa del sistema solo aparece cuando un monstruo está realmente muerto. Así que si no aparece ninguna recompensa, debes rematarlo. Sin excepciones. Esta vez obtuvo una escoba de hierro y una carta de fuerza. Los jugadores lo miraban con incredulidad. Realmente lo hizo. De verdad mató a ese tipo de monstruo. ¿Quién es él? ¿Por qué es más fuerte que ese tipo musculoso? Lucy miró la carta roja en su mano. Los monstruos de bajo rango sueltan cartas de fuerza, agilidad o vitalidad. Como le faltaban estadísticas desesperadamente, cualquier carta era una buena carta. La usó de inmediato, y su fuerza subió a 2. Otro limpiador se acercó, todavía cantando limpiar. Lucy apretó la escoba con fuerza, lleno de confianza. En el día del encierro, una vez que un jugador despertaba, incluso una diferencia de un punto en las estadísticas era suficiente para dominar. Así que, a pesar del ímpetu agresivo del monstruo, ya no era un rival para él. Con un golpe amplio, lo noqueó, obteniendo otra carta de fuerza,
elevando su fuerza total al nivel 3. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda. Sin dudar un momento, blandió la escoba detrás de él, partiendo por la mitad al limpiador que lo atacaba. Lucy soltó una mueca de desdén. Los ataques sorpresa no funcionaban con él. Esta vez, recibió una carta de agilidad. Bien. La agilidad también era un atributo clave. Solo quedaban 3 limpiadores, todos mirándolo con ferocidad. Basura, basura, odiosa basura. En el día del encierro, existía la amenaza. Quien matara más monstruos primero sería automáticamente el objetivo, haciendo las peleas futuras más difíciles. La habilidad exclusiva de la capitana de limpieza, maestría en limpieza, le otorgaba más 2 de fuerza. Basado en la experiencia de la vida pasada de Lucy, luchar contra todos a la vez era una tontería. Necesitaría separarlos y derrotarlos uno por uno, al ver que todos cargaban hacia él. Lucy se dio la vuelta y corrió, gritando a la multitud, si no quieren morir, láncenles algo a estos 3 monstruos. Distráiganlos y denme la oportunidad de matarlos. Si hubiera jugadores con un potencial decente entre ellos, podría incluso liderarlos para superar la mazmorra juntos. Cuantas más personas entendieran la estrategia, más sobrevivirían. Una mujer aterrorizada gritó, si atacamos, ¿no se darán cuenta de nosotros? Moriremos al instante. Un hombre estuvo de acuerdo. Parece lo suficientemente fuerte como para encargarse de ello solo. Lucy se quedó sin palabras. Esta gente estaba muerta de miedo. Parecía que tenía que crear la oportunidad él mismo. En ese momento, la anciana capitana de limpieza se abalanzó hacia adelante. Basura. Un teclado se estrelló de repente en su cara. Lucy no esperaba que alguien interviniera. Alguien le gritó al chico con gafas, oye, ¿qué estás haciendo? El chico de las gafas tartamudeó, él está luchando por nosotros. Si lo ayudamos, podríamos sobrevivir. Otro hombre gritó ansiosamente, pero ¿cómo se supone que vamos a luchar contra monstruos así? La anciana se enfureció, la basura debe limpiarse. El chico de las gafas gritó, el jefe viene hacia acá, y salió disparado. Atraje al jefe. Rápido. Aprovecha esta oportunidad. Lucy aprovechó la oportunidad y derribó a 2 limpiadores. Gracias. Recordaré este favor. Con sus estadísticas ahora superando a los enemigos tipo limpiador, podía matarlos al instante. Solo quedaba el jefe. Esta vez, obtuvo una carta de agilidad y una carta de fuerza. La anciana capitana de limpieza alcanzó al chico de las gafas, lista para acabar con él. La basura debe ser limpiada. El chico gritó pidiendo ayuda. Lucy apareció detrás de la anciana capitana de limpieza justo a tiempo y dijo fríamente, tú eres la verdadera basura. Antes de que pudiera reaccionar, le hizo volar la cabeza. Alerta del sistema, felicidades. El jugador Lucy ha matado al jefe de esta etapa. El jugador Lucy ha derrotado al jefe de la primera fase, la capitana de limpieza. Recompensas en camino. La tabla de clasificación de contribución se desbloqueó, y Lucy se sentó firmemente en la cima con 700 puntos, el único jugador en la lista. Lo recordaba claramente. Al superar la primera mazmorra, el jugador número 1 recibiría la carta de rango S número. No la había obtenido en su vida anterior. Y como cada carta de rango S tenía un poder abrumador, se preguntó qué tipo de habilidad contenía la carta número 001. A juzgar por la tabla de clasificación, ningún otro jugador había conseguido muertes todavía, pero mantenerse en primer lugar no sería fácil. Después de todo, la tabla de clasificación incluía a todos los jugadores del mundo que habían sido arrastrados a la mazmorra inicial. El día del encierro siempre descendía globalmente en el mismo momento. Aunque Lucy ganó en su línea temporal anterior, muchos jugadores de primer nivel habían aparecido al principio. Cada uno tenía fortalezas casi imposibles de replicar, e incluso Renacido, no podía permitirse subestimarlos. Cada superación de mazmorra otorgaba recompensas basadas en la clasificación, cartas de habilidad, cartas de objeto, cartas de atributo, cartas especiales. De aquí en adelante, tenía que superar las etapas con una ruta de máxima puntuación para garantizar que se mantenía en la cima. Para derrotar a los dioses malignos en esta vida, debe superar el juego y obtener un poder mucho más allá de su yo pasado. Eso significaba que la carta de rango S número 001 era absolutamente obligatoria. Alerta del sistema, has matado al jefe de la primera fase de la compañía de la masacre. Recompensas las siguientes, una carta de atributo de resistencia, 2 cartas de atributo de agilidad de rango E, una carta especial de limpieza de rango E, una carta especial de embrión de hierro de rango E. Lucy sintió que había encontrado oro. Una carta de embrión de hierro como recompensa de la primera etapa.
Esta carta creaba un arma moldeada por el aura del usuario. Embrión de hierro genera un arma especial de tipo hierro de rango E basada en el aura del usuario, con la posibilidad de crear un arma especial. Las armas de más alto grado eran, por supuesto, el emperador de las hojas, la espada, y el rey de las armas, el sable. Todo lo que podía hacer era esperar que su suerte aguantara. Lucy entonces se giró para mirar al chico con gafas. El chico no parecía particularmente valiente, pero dar un paso al frente en un momento crítico, leer la situación y aún así actuar era exactamente lo que un jugador excepcional necesitaba. Lucy pensó que si este chico se convertía en jugador, podría ayudar a más gente más adelante. Lucy le dio las gracias. El chico, avergonzado, dijo que él también había estado intentando salvarse a sí mismo. Después de todo, Lucy era el único que podía matar a esos monstruos. Si incluso Lucy caía, todos morirían. Así que ayudar a Lucy era también ayudarse a sí mismo. Aún así, el chico había actuado. Lucy sacó 3 cartas y se las entregó. Eres listo. Estas 3 te ayudarán. Resistencia y agilidad te permitirán despertar tus atributos de jugador y purificar puede eliminar estados mentales negativos cuando estás bajo presión. El repentino golpe de buena suerte dejó al chico un poco aturdido, pero aún así entendió la situación y preguntó nerviosamente si las cartas no serían más efectivas si Lucy se las quedaba. Lucy le metió las cartas en los brazos y dijo que si el chico no hubiera atraído la atención del monstruo en el momento crucial, las cosas habrían sido mucho más difíciles para él. Estas recompensas eran lo que el chico merecía. Luego Lucy le enseñó a usarlas, diciéndole que observara con atención porque esta era la forma correcta de activarlas. A medida que las cartas se desvanecían lentamente, las estadísticas de Lucy cambiaron de nuevo. Tanto la fuerza como la agilidad subieron al nivel 4. Imitándolo, el chico de las gafas pronto también tuvo energía azul arremolinándose alrededor de su cuerpo. Así se sentía cuando los atributos aumentaban y todo su cuerpo de repente se sentía mucho más ligero. Una ventana emergente apareció frente a Sugwen. Nombre, Sugwen, raza, humano. Nivel actual, 0. Exp, 70. Sugwen no podía entender por qué tenía exp si no había matado a ningún monstruo. Lucy le explicó pacientemente que, como Sugwen había atacado al jefe, recibió exp cuando Lucy dio el golpe final. Subir de nivel da pequeñas mejoras en todas las estadísticas, aunque no tanto como las cartas de atributo. Sugwen preguntó rápidamente qué nivel era Lucy. Lucy respondió que alrededor del nivel 4. Sugwen pareció un poco celoso, pensando que eso ya sonaba alto. Lucy luego miró el embrión de hierro en su mano. En su vida anterior, nunca había obtenido una carta tan aleatoria, así que sentía curiosidad por saber qué tipo de arma generaría su aura. Con un crujido, un objeto oscuro se formó en su mano. Espada vena azul, un arma evolutiva de tipo espada, nivel desconocido. Habilidad exclusiva actual, tajo celestial. Efecto, los tajos acumulan energía de sangre. Una vez que los nodos de la espada se vuelven completamente rojos, puede desatar una poderosa aura de espada. Rasgo especial, cada 10 niveles, el portador obtiene una habilidad aleatoria vinculada permanentemente a través de una impronta del alma, inmune al robo, intercambio o muerte. Lucy estaba satisfecho. Aunque clasificada como de nivel E, con su habilidad activa, podría rivalizar con un arma de combate de nivel C. Sugwen quedó atónito de nuevo, una espada tan fuerte, y es solo no está mal. Lucy lo decía en serio. En su ciclo anterior, su arma era la sombra del dragón de fuego de nivel S. Así que la espada vena azul aún se quedaba corta, pero su potencial futuro era grande ya que podía evolucionar. En ese momento, el sistema anunció, felicidades, jugadores. La primera etapa del escuadrón de limpieza ha sido superada. La segunda etapa, la cafetería de empleados, se está abriendo ahora. Todos los jugadores deben dirigirse a la cafetería en el segundo piso. Aquellos que no lleguen antes de que termine la cuenta atrás serán marcados como fallidos. La notificación era idéntica a la que había visto en su vida anterior, excepto que en ese entonces, Lucy había sido solo un novato, mucho más desdichado que ahora. Miró a Sugwen. ¿Quieres venir conmigo? Sugwen, emocionado pero inseguro, tartamudeó, yo puedo ir. Necesito gente inteligente. Ayuda a superar esta etapa y con lo que debo hacer en el futuro. ¿Tú calificas? Sugwen aceptó seguirlo de inmediato. Entonces, vayamos a la siguiente zona. La multitud los rodeó al instante. Experto, llévame contigo. No seré un estorbo. Mi familia es rica. Te daré 1.000.000 cuando regresemos. Guapo, haré lo que sea. Por favor, llévame. Incluso otros 3 le bloquearon el paso.
Tío, eres fuerte. ¿Por qué no salvas a todos? ¿No es egoísta dejarnos atrás? Nuestras vidas también importan. Intentaron hacerlo sentir culpable. El rostro de Luosi se ensombreció. Vuelvan a bloquearme y no me importará tratarlos como monstruos. El grupo se quedó helado. Se notaba que lo decía en serio. Todos se hicieron a un lado. La mirada en sus ojos pertenecía a alguien que podía matar sin dudarlo. Después de caminar un poco, Suguen miró hacia atrás. ¿De verdad no los llevarás? Respondió con calma, maté al jefe, lo que ya salvó sus vidas, pero no tienen el coraje para luchar. Llevarlos solo me retrasará. No estoy aquí para salvar a todos. Solo quiero salvar a la gente que amo. Temeroso de perder a este protector al que aferrarse, Suguen juró, entiendo. Haré mi mejor esfuerzo y nunca te retrasaré. Luosi le recordó. El próximo jefe es un chef. Habrá corrupción mental. Si no puedes soportarlo, usa la carta de limpieza. Suguen parpadeó. Corrupción mental. ¿Es eso una mejora del monstruo? El mensaje del sistema sonó. Has llegado a la cafetería de empleados. Por favor, toma asiento y prepárate para el segundo desafío. Suguen, todavía ingenuo, murmuró, huele bastante bien, no parece que haya un jefe. Un hombre con un cuchillo de carnicero apareció silenciosamente a su lado. Queda un minuto. Suguen dio un respingo. No había visto cuando llegó el hombre. Luosi permaneció impasible. Es el verdugo de los que llegan tarde. Suguen finalmente lo relacionó con la penalización anterior de la cabeza explosiva. Luosi tomó un asiento al azar, pero Suguen todavía se preguntaba en voz alta, de la oficina del primer piso a la cafetería no hay mucho. ¿Cómo puede alguien llegar tarde? Luosi explicó, si la gente pudiera tomar la decisión correcta rápidamente, estarían bien, pero los humanos piensan demasiado. Pierden el tiempo en cosas sin sentido y solo eligen la única opción correcta cuando es casi demasiado tarde y cuando tienen miedo de enfrentarla. Tal como predijo, todos finalmente comenzaron a correr hacia la cafetería, quejándose mientras corrían. Soy un idiota. ¿Por qué me quedé arriba debatiendo si correr o no? Cállate y muévete. Si no entramos, nuestras cabezas explotarán. Es demasiado tarde. Deberíamos haber bajado de inmediato. Maldita sea. Solo quedaban 10 segundos en el temporizador. Apenas cruzaron la entrada de la cafetería. Lo logramos. Rápido. Toma asiento. La cuenta atrás llegó a 0. Justo en ese momento, un tipo desafortunado se tambaleó hasta la puerta, jadeando con fuerza. Gracias a Dios que lo logré. Mientras no esté afuera, estoy a salvo. Solo entraré y me sentaré. Al segundo siguiente, un cuchillo de carnicero se estrelló contra él. Se acabó el tiempo. Estás fuera. Nadie esperaba que un hombre fuera tan despiadado. Es el jefe de esta etapa. ¿Por qué apareció tan rápido esta vez? Dudamos demasiado tiempo arriba. Si hubiéramos bajado antes, esto no habría pasado. Entonces un chef sacó un carrito con una gran tina de comida. Coman, coman. Cuando Suguen vio lo que había en los platos, quedó completamente atónito. ¿Qué demonios es ese lodo verde? Espera. Es el mismo tipo de monstruos que vimos antes en la oficina. Su estómago se revolvió. Efecto de escena especial activado. Todos los jugadores que miren directamente su comida recibirán la mejora de corrupción mental. Casi todos estaban como Suguen, a punto de vomitar pero forzándose a contenerse. La corrupción mental hizo efecto. La fuerza, la agilidad y el espíritu se redujeron en un 30%. Suguen no esperaba una mejora real, y una que redujera las 3 estadísticas a la vez. Superar esto se acaba de volver mucho más difícil. Pero Luosi sabía que la dificultad no terminaba ahí. Las comidas de los jugadores han sido distribuidas. No se permite desperdiciar. Por favor, consúmanlas de inmediato. Advertencia, dejar comida sin comer incurrirá en el castigo del chef. Si una comida no se toca, el espíritu del jugador continuará bajando un 10% por minuto. Advertencia, cuando el espíritu de un jugador llegue al 0%, su mente colapsará y será eliminado. Les quedan 7 minutos. Por favor, tomen su decisión. En otras palabras, todas las rutas de escape habían sido completamente cortadas. Suguen hizo una mueca. Si desperdiciar comida significa la muerte y no comer también significa la muerte, ¿no significa eso que solo podemos comerla? Pero ¿cómo puede alguien comer eso? Había reunido toda la preparación mental que pudo, pero su cuerpo aún se negaba. La segunda etapa es mucho más aterradora que la primera. Ataca directamente la debilidad psicológica de las personas. Sintió que estaba a punto de ser eliminado, pero Luosi permaneció perfectamente tranquilo. La segunda etapa era ciertamente más difícil y asquerosa, pero él sabía que había otra forma de superarla. Al ver esto, la esperanza de Suguen se reavivó.
En esta situación, ¿aún tienes una solución? Se enderezó de inmediato. Si hay algo en lo que me necesites, solo dilo. Estaré listo. Lucy respondió. Si tu espíritu baja hasta donde puedas soportarlo, usa la carta de limpieza para eliminar la mejora y mantenerte consciente. Cuando te necesite, te llamaré. Corrupción mental en curso. Espíritu del jugador disminuyendo. Espíritu actual, 70%. Cuenta atrás para el colapso mental global, 6 minutos y 59 segundos. Otros expresaron el mismo pavor que sentía Su Wen. Solo mirar esta cosa me está agotando. Si no comemos en 7 minutos, nos volveremos locos. ¿De verdad tenemos que comer esto? Con nuestras estadísticas reducidas por la mejora de corrupción mental, luchar de frente contra los 4 chefs monstruo es básicamente imposible. Así que la forma normal de superar la etapa 2 es comer la comida, dejar que los chefs bajen la guardia y que todos los embosquen juntos, un método de superación en grupo. Pero ese método solo otorgaba puntos y recompensas básicas, no lo que Lucy quería. El jugador Lucy ha recibido una bendición desconocida, inmune a la corrupción mental. Espíritu del jugador Lucy, 100%. Lucy miró su palma con incredulidad. ¿Es esta la pequeña sorpresa que mencionó? Así que esta es su bendición. La interferencia mental ya no le afectaba en absoluto. Perfecto. Ahora puedo usar el método oculto de alta dificultad que conocía de mi vida anterior. Esto no solo me dará una puntuación alta y asegurará mi clasificación, sino que también otorgará recompensas de primer nivel. En ese momento, alguien finalmente se quebró. Apartó el plato de un manotazo. No voy a comer. Me niego. Prefiero morir antes que comer esta porquería. Su Wen preguntó, ¿colapsó mentalmente antes de tiempo? Lucy respondió, sí. La mentalidad humana es mucho más frágil de lo que sugiere el panel de estado. Si alguien no puede manejar la presión, no puede resistir la corrupción mental y se quiebra al instante. Pero si fallamos en esta etapa, todos aquí terminarán como él. El hombre claramente se había vuelto loco. Pisoteó el plato caído riendo a carcajadas. No como Van. Su cabeza fue golpeada con fuerza. Uno de los chefs había atacado. ¿No comes? Entonces muere. Pero el hombre seguía gritando, no voy a comer. Al segundo siguiente, el chef lo agarró por la cabeza y lo arrastró hacia la cocina trasera. El hombre continuó gritando como loco, no voy a comer. No voy a comer. Un fuerte estruendo resonó desde la cocina momentos después. La gente se aterrorizó de nuevo. Si no comes, eso es lo que pasa. Pero ¿quién puede comer algo así? Solo quedan 6 minutos. Todos vamos a terminar así. Ningún jugador ha consumido su comida. Todos los jugadores, espíritu menos 10%. Advertencia, el espíritu restante para todos los jugadores es ahora del 60%. Por favor, consuman su comida lo antes posible. Cuenta regresiva para el colapso mental global, 5 minutos y 59 segundos. La regla oculta de alta puntuación para esta etapa era romper el método estándar seguro y activar el modo de alta dificultad. Lucy se puso de pie. Parece que es hora de ejecutar mi plan. Arrojó su plato. No voy a comer esto. Regla oculta, paso 1, activar el modo de alta dificultad atrayendo la atención de un chef monstruo. Has atraído a un chef. Riesgo de muerte aumentado al 80%. Un chef monstruo apareció ante él. ¿Qué intentas hacer? Si no te sientas a comer, pondré tu cabeza en mi cubo. Al oír eso, Lucy colocó su mano en la empuñadura de la espada. Regla oculta. Paso 2, activar el sistema de odio y matar a un chef monstruo. Un destello de acero, Lucy decapitó al chef al instante. Envainó su espada, todos los movimientos fluidos e instantáneos. Has matado al chef cortador. Recompensa, 2 cartas de atributo de nivel 1, fuerza y resistencia. La segunda etapa de la compañía de la matanza ha entrado oficialmente en su fase de finalización. Advertencia, has matado a un chef. Los 3 chefs restantes ahora tienen un 100% de odio hacia ti. Advertencia, has activado la regla oculta, golpear primero. Todos los chefs dejarán de atacar a otros jugadores y se centrarán únicamente en matarte. Aviso, los puntos y recompensas por matar monstruos se incrementan en un 10%. Esta era la regla oculta de alta dificultad de la segunda etapa, golpear primero. 3 chefs monstruo rodearon inmediatamente a Lucy. Nivel, 3 chef carnicero de pescado, enfurecido. Nivel, 3 chef tallador de fruta, enfurecido. Nivel, 3 chef cortador, enfurecido. Esto era exactamente lo que quería. Abandonar la ruta de finalización normal, golpear primero, matar a un chef y atraer toda la agresión de los monstruos hacia él. Con el riesgo totalmente activado, la probabilidad de muerte se disparó.
Para conservar fuerzas para los enemigos verdaderamente aterradores que le esperaban, necesitaba distancia. Estar rodeado sería fatal. Solo sigue el plan. Usarlos para prepararse. Como todos los monstruos estaban fijados en él, no se necesitaba cebo. Mientras se movía, un chef se abalanzó sobre él. Humano, no puedes dejarme atrás. Déjame cortarte en pedazos. El chef era rápido y sorprendentemente fuerte. No esperaba que Luosi bloqueara su golpe, sintiéndose humillado al instante. El chef gruñó nivel, una habilidad, corte rápido. En un parpadeo, los dos intercambiaron más de una docena de golpes. Bien, justo como estaba planeado. Luosi lo había traído con éxito. Para derrotar al jefe de la etapa, todavía le faltaba suficiente ventaja. Necesitaba monstruos pequeños para activar la habilidad de la espada de vena azul. El chef se inquietó. Que Luosi siguiera su ritmo era impensable. Él era el más rápido de todos los chefs. El chef se burló. ¿Y qué si me sigues el ritmo? Ya has perdido. Con mi espada reteniéndote, ¿cómo te encargarás del que está detrás de ti? Luosi giró su muñeca desviando la espada del chef, algo que el chef no vio venir. Solo había una explicación. La fuerza de Luosi ahora superaba con creces la suya, aunque eran iguales momentos antes. En ese momento, la habilidad exclusiva de la espada de vena azul, corte celestial, se activó. Luo asintió cortésmente. Gracias. Su golpe estaba completamente cargado. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y entró en pánico. Retirada. Todavía le quedaban fuerzas. Estaba usando mi espada para cargar una habilidad. Corran. Hemos caído en su trampa. Luosi sonrió. ¿Solo piensan en huir ahora? ¿No es un poco tarde? El corte celestial estalló, partiendo a los tres chefs por la mitad. Ni siquiera él esperaba que el movimiento fuera tan poderoso. Además, cualquier defecto visible a simple vista suele ser una trampa preparada para ti. Suguen estaba aún más nervioso que él, pero por suerte, Luosi ganó. Solo entonces se dio cuenta de que Luosi lo había planeado todo desde el principio. Advertencia, un jugador ha activado con éxito la regla oculta de golpear primero. El jefe de cocina ha sido completamente enfurecido. Furia más 100%. Todos los atributos más 1. ¿Qué? ¿El jefe puede aumentar sus atributos también? Reglas ocultas. Justo entonces, el suelo comenzó a temblar acompañado de pisadas estruendosas. La gente entró en pánico. ¿Un terremoto? ¿Viene el jefe? Miren la advertencia. Se está haciendo más fuerte. Si ese tipo no puede vencerlo, estamos todos muertos. Luosi no sintió miedo. Sabía que este era el paso final de la regla oculta, forzar la aparición del jefe mientras aumentaba la dificultad, pero también potenciando las recompensas y los puntos. Sistema, has activado todas las condiciones de golpear primero. Dificultad del jefe aumentada. Recompensas y puntos obtenibles del jefe aumentados en un 30%. Luosi tenía que conseguirlos. Solo obteniendo mayores recompensas y puntos podría lograr el objetivo de esta vida. El jefe de cocina finalmente apareció. ¿Quién mató a mis amados chefs? Jefe de cocina, jefe de nivel EI, NV.5, estado actual. Modo furia, todos los atributos más 1. Estadísticas base, resistencia NV.6. Fuerza NV.8. Potenciado. Agilidad NV.3. Habilidad, aplastamiento rompehuesos, fuerza más 2. Suguen tembló, un monstruo como ese. Luosi, ¿realmente puedes ganar? Luosi levantó la mano con decisión. Usaría todas las cartas de atributo que tenía. Para matar a un jefe fortalecido por reglas ocultas, no podía guardarse nada. 4 cartas de atributo de rango E llevaron todas las estadísticas de Luosi al nivel 5. No era que le faltaran cartas. El límite era que las cartas de rango E solo podían subir una estadística hasta el nivel 5. Todavía tenía 2 cartas de agilidad de nivel 1, pero ahora le eran inútiles. Le arrojó las cartas a Suguen y le dijo que las usara de inmediato. Suguen subió de nivel de nuevo. La envidia recorrió a la multitud. Maldita sea. Si hubiera sabido que repartirían cartas de atributo, habría actuado antes. ¿Qué hacen siquiera esas cartas? ¿Aumentan las probabilidades de supervivencia? Al ver que nadie respondía, el jefe de cocina soltó otro rugido furioso. Preguntaré de nuevo, ¿quién mató a mis adorables subordinados? La gente se tapó los oídos aterrorizada. ¡Qué monstruo! Solo el rugido te incapacita para contraatacar. ¿Cómo puede alguien derrotar algo así? Suguen, sin embargo, no se vio afectado, habiendo despertado sus atributos. El rugido ya no le hacía daño. Respóndanme o les cortaré la cabeza a todos. La multitud se dispersó presa del pánico.
Al instante siguiente, Lucy apareció frente al jefe de cocina bloqueando el enorme cuchillo de carnicero. El chef nunca esperó que alguien lo bloqueara de frente. Lucy dijo fríamente, fui yo quien los mató. El jefe de cocina exhaló un aliento caliente. Tu diminuto cuerpo pagará el precio. Conservaré tu cabeza y te dejaré ver cómo masacro a todos los de tu especie. Lucy permaneció indiferente. Antes de que eso suceda, te cortaré la cabeza primero. Esa frase enfureció por completo al jefe de cocina. Entonces inténtalo. Si tienes la habilidad, diminuto resto de comida. Al segundo siguiente, Lucy salió disparado. Alguien gritó, jefe. No esperaba que alguien con fuerza 8 pudiera dominar incluso a Lucy. Lucy golpeó la pared con la fuerza suficiente para agrietarla, pero indicó que estaba bien. Jefe, hace mucho que no oía eso. En su vida anterior, superando el día del confinamiento, tuvo un equipo que reía, llamándolo jefe todos los días. Pero en ese largo camino, todos murieron. Solo él sobrevivió. ¿Por qué fui el único que quedó con vida? Se sumió en sus recuerdos. La cuchilla del jefe de cocina cayó de nuevo. Diminuto resto de comida. Te haré pedazos. Lucy deslizó su pulgar por la espada de patrón azul. En aquel entonces, no lo entendía, pero después sí. El cuchillo de carnicero se estrelló. ¡Pum! El suelo explotó. Lucy ya no se contuvo. Relámpagos rojos reptaron por la espada de patrón azul mientras él contraatacaba. Desde la perspectiva del chef, la figura de Lucy creció de repente, y solo ahora se dio cuenta de que Lucy había estado fingiendo debilidad. Pero ya era demasiado tarde. El golpe de espada ya había sido desatado, su movimiento mortal característico. La razón por la que sobreviví en aquel entonces fue porque nunca dudé y siempre pensé más a fondo porque quería ganar más que nadie. Envainó su espada, pero después de ganar, me di cuenta de que no solo quería ganar. Quería ganar para poder proteger a cada uno de ellos, proteger la vida real, proteger un mundo normal. Mensaje del sistema. Has matado al jefe de cocina de la segunda etapa de la compañía de la matanza. Se están emitiendo las recompensas. Regla oculta de golpear primero activada. Tus recompensas han sido incrementadas en un 30%. Además de 3 cartas de atributo básicas, obtuvo 2 cartas de fuerza de nivel 1, cada una aumentando la fuerza en un nivel por debajo del nivel 10. Exactamente lo que necesitaba ahora. Incluso había una carta especial que podía restaurar los recuerdos reales de uno. Y había una recompensa especial adicional, barra sorpresa del chef, activable, aumenta aleatoriamente un atributo en 3 durante 10 minutos. Sin activar la regla oculta, la recompensa habría sido solo la carta de memoria. Estas 2 bonificaciones eran extras. Los puntos de contribución del jugador también aumentarían. Abrí la clasificación de contribución. Aunque seguía abrumadoramente en primer lugar, habían aparecido 3 nombres nuevos. Justo como esperaba, al igual que en mi vida anterior, lograron entrar en la lista. Sus puntos estaban muy por debajo de los míos, pero eran genios, futuros pilares de la humanidad en la lucha contra el día del confinamiento. Pero los dioses malignos nunca permitirían que los jugadores crecieran libremente. Crearían etapas despiadadas más adelante. La última vez, esas mazmorras crueles aniquilaron a la mayoría de los luchadores más fuertes de la humanidad. Esta vez, cuando aparezca ese tipo de mazmorra, obtendré la carta especial de grado S que la contrarresta. Realmente espero volver a encontrarlos, mis antiguos rivales. Felicitaciones a todos. Segunda fase, la cafetería de empleados ha sido superada. Fase final, escapar de la compañía, se está abriendo ahora. Todos los jugadores deben dirigirse al vestíbulo de la planta baja. Cualquiera que no esté presente cuando termine el temporizador será marcado como fracasado. Cuenta regresiva de 5 minutos. La fase más difícil estaba a punto de comenzar. Le hice una seña a Suguen para que me siguiera, pero Suguen parecía inquieto mientras caminaba detrás de mí. Finalmente, reunió su coraje. Jefe, por favor espere. Tengo algo para usted. Me entregó un pañuelo de papel. Sé que no puedo ayudarle mucho, jefe, pero encontré esto en la mesa del comedor antes. Puede usarlo para limpiarse la cara, pero sigo siendo un inútil. Si tan solo pudiera ser un poco más útil, las cosas serían más fáciles para usted. Lo miré seriamente. Todavía hay mucha gente amable en este mundo. Lucy tomó el pañuelo y dijo, no. En realidad eres útil. Suguen estaba conmovido. Jefe, abajo en el vestíbulo del primer piso, una fila de monstruos estaba en formación. Superaron las 2 primeras fases. Llegarán en cualquier momento. Todos, no se contengan. Comanlos a todos. Lucy bajó las escaleras con Suguen. Jefe, ¿mató al monstruo jefe de cocina con una agilidad alta?
¿Eso significa que un nivel alto de estadísticas puede aplastar a los monstruos? No necesariamente. Todavía depende de los atributos base. Los humanos tienen tipos atléticos y tipos intelectuales. Suguen se desanimó. Ya veo. Entonces, alguien como yo que no es atlético no puede esquivar los ataques de los monstruos incluso con una agilidad alta, ¿verdad? Admiraba profundamente a Luosi. El jefe es tan fuerte. En la vida real, debe ser del tipo de las fuerzas especiales. Al llegar a los últimos escalones, Luosi se detuvo de repente. Tú quédate aquí y espera a los otros jugadores. Diles que no fantaseen con huir. Es la regla oculta clave de la siguiente fase. Si huyen, cuenta como fracaso. Incluso si la puerta principal está abierta, escapar es imposible. Suguen se sorprendió. Yo me quedo aquí. Entonces, ¿y usted, jefe? Voy a encargarme de la siguiente oleada de monstruos. Son demasiado peligrosos para ti. Suguen se cuadró en un saludo perfecto. Jefe, me aseguraré de que todos conozcan la regla oculta. Por dentro, estaba abrumado. El jefe es tan genial y tan amable. Incluso se preocupa por alguien inútil como yo. Pero solo Luosi sabía la verdad. Tener a alguien que ayude en la siguiente fase activaría una mecánica oculta que facilitaría superarla. Aunque existían otras reglas ocultas, a su nivel actual, no podía superar la fase solo. Para estar seguro, necesitaba encontrar al jugador más fuerte en esta instancia. Después de todo, la tercera fase requería enfrentarse a guardias de seguridad de nivel 10 a 5, además de un capitán de seguridad de nivel 7. Su fuerza de combate superaba con creces a la de los monstruos de la segunda fase. Según los recuerdos de su vida pasada, solo el trabajo en equipo podía superar esta fase. Ir solo significaba ser rodeado y asesinado. Entonces apareció una figura, y los labios de Luosi se curvaron ligeramente. Finalmente, este hombre había sido una leyenda en su vida anterior. La razón por la que la tercera fase era siquiera superable. Además de las reglas ocultas, él era la columna vertebral de cada partida exitosa. Su nombre era Su Sonjan. En aquel entonces, era mucho más deslumbrante que el propio Luosi. Su Sonjan parecía irritado. ¿Le dijiste a ese enano cuatro ojos que difundiera el mensaje de que no debíamos huir? ¿Me estás insultando? Luosi respondió, no. Solo era un recordatorio amistoso. Estuviste impresionante en las dos últimas fases. Nunca tuve la oportunidad de intervenir. Pero ahora, ya he descubierto cómo funciona este juego. Voy a derrotarte limpiamente, y luego venceré al jefe de la siguiente fase. Dicho esto, le lanzó un puñetazo a Luosi. Viéndolo atacar, Luosi dijo fríamente, no eres mi oponente. Al segundo siguiente, Luosi le dio una bofetada que lo mandó a volar. Su Sin-Jon miró conmocionado. Esa no es la fuerza de un humano. Se limpió la sangre de la boca. ¿Es por el aumento de estadísticas del juego? Luosi invocó sus cartas de atributos y respondió firmemente, sí. La siguiente fase es complicada. Si estás dispuesto a hacer equipo conmigo, estas 3 cartas de atributos son tuyas. La expresión de Su Sin-Jon se ensombreció. ¿Y qué te hace pensar que haría equipo contigo?